Bueno, amada pastora Yadira, el micrófono es todo suyo. Hola, buenos días. Buenos días y muchas bendiciones. Bueno, hubo acá un bajón de electricidad y por eso está tirando las luces atrás. Pensé que no iba a llegar pronto, pero gracias al Señor estamos acá. Amén. Creyendo en el nombre de Jesús que Dios tiene control. Dios tiene control de esto y que Dios va a permitir que la palabra se dé en el nombre poderoso de Jesús. Que estemos orando para que el Señor siga tomando control de este día y sobre todo de la electricidad aquí en Maracaibo. Como la alabanza decía, ¿verdad? Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, decía la alabanza. Muchos de nosotros estamos ya caminando eh, cabizbajo, estamos sin ánimo, ya no somos los mismos, estamos viviendo un tiempo en nuestra vida de un enfriamiento espiritual. Hay un tiempo de transición en la que muchas veces pues la gente a nuestro alrededor cuestiona nuestra manera de vivir ahora y muchos se preguntan qué ha pasado en nuestras vidas, el por qué hoy no, ya no actuamos, ya no hacemos, ya no decimos, ya no predicamos como lo hacíamos antes. Y quizás la respuesta es que hay algo en nosotros que se está apagando, hay algo en nosotros que está menguando. Y la Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 19, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, lamentablemente, pues muchos de nosotros caemos en una situación espiritual, en una crisis espiritual, en la que apagamos al Espíritu Santo, en la que comienza a menguar esa llama. Y si la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu, es porque podemos llegar en una condición en la que el Espíritu se puede apagar en cada uno de nosotros, en el que el Espíritu Santo ya no haya cabida en nosotros, en donde ya no, el Espíritu Santo ya no quiere o ya no, aunque anhela estar con nosotros, llega un momento determinado en donde el Espíritu Santo se apaga de tal manera que ya no hay esa evidencia del poder de Dios en nuestra vida. Y pues el Señor en diferentes maneras le habló a su pueblo y una de las maneras que el Señor le habló a su pueblo fue a través del fuego. Una de las maneras que el Señor tuvo que despertar el llamado de alguien o la asignación de alguien es a través del fuego. Muchos de nosotros quizás estamos viviendo una vida desenfocada y estamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. Estamos apacentando un rebaño que Dios no nos mandó a apacentar y estamos descuidando lo que Dios nos mandó a hacer y descuidando las asignaciones, descuidando las funciones, el llamado que verdaderamente Dios nos asignó. Si usted me acompaña a la Biblia en el capítulo 2 del libro de Éxodo, allí vamos a ver a un hombre que tenía un llamado poderoso, un hombre en el que dice la Biblia que aún desde niño vino persecución. Usted conoce la historia de Moisés, en donde dice la Biblia que cuando él nació, su madre vio que era hermoso. Hermoso tiene que ver con llamado, tiene que ver con propósito. Que por esa razón su madre lo escondió 3 meses. Pero dice la Biblia que después que él crece, después que la mamá lo lanza al río, después que la princesa egipcia lo toma, se lo vuelve a entregar a la mamá para que lo críe. Dice la Biblia que después de muchos días sucede que el muchacho creció y que el muchacho llamado Moisés, que significa salvado por las aguas, él creció, dice la escritura, que salió a ver a sus hermanos. Y en ese momento que Moisés salió a ver a sus hermanos, sucede algo en la vida de este muchacho. Si usted me acompaña a las escrituras en el capítulo 2, en el versículo 11, dice la Biblia, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Me llama la atención porque este versículo 11 hace énfasis del parentesco que había en este príncipe llamado Moisés. Recuerden que la princesa egipcia lo adopta como su hijo y Moisés gozaba de las riquezas que había en Egipto. Pero Moisés tenía algo claro y sabía de dónde había venido, y Moisés también sabía quiénes eran sus parientes más cercanos. Dice la Biblia que Moisés salió a ver a sus hermanos, y dice las escrituras que se dio cuenta que él pudo observar que un egipcio atacaba y golpeaba a uno de los hebreos, perdón, a sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Me llama la atención porque este asesinato no fue accidental. Este acontecimiento que hubo no fue un accidente, porque dice la Biblia que Moisés, al ver que el egipcio estaba atacando y golpeando injustamente al hebreo, a su hermano, dice las escrituras que Moisés lo primero que hizo fue mirar por todas partes. Él estaba pendiente a ver quién lo estaba observando para poder cometer o defender a este hebreo. Y dice la Biblia que entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente dice las escrituras que habían dos hebreos, hermanos, que estaban discutiendo, y cuando Moisés se metió para pacificar, dice la Biblia que uno le dijo al otro, le dijo a Moisés, me vas a matar como hiciste con el egipcio. Y esta palabra que dijo su hermano, el hebreo, el hermano de Moisés, llegó a oídos del faraón, y dice la Biblia que el faraón, en el versículo 15, dice la Biblia que este hecho, esto lo que ocurrió, llegó a oídos del faraón, y el faraón intentó matar a Moisés, y que por esa razón Moisés huye. Ya Moisés tenía 40 años cuando se va del lugar en donde lo vieron nacer. Un lugar en donde también había esclavitud, aunque él no era esclavo. Moisés podía ver que toda su familia, Moisés podía ver que todo el pueblo de Dios estaba siendo no solamente esclavizado, sino que también estaba siendo maltratado por las manos egipcias. Dice la Biblia que Moisés huye, pero en la huida se consigue con las hijas del sacerdote de Madián, de Jetro, y Moisés comienza a trabajar para él. Y mientras Moisés huye de esta situación que lo querían matar, el pueblo de Israel, los hebreos, estaban viviendo una crisis, estaban viviendo un proceso en el cual estaban siendo muy maltratados. Y a causa del maltrato que el pueblo de Israel estaba viviendo, dice la Biblia, esto provocó de que el pueblo de Israel clamara. Si usted se va al mismo capítulo 2, pero en el versículo 23, después de que este faraón que quiso matar a Moisés muere, usted sabe que después se levanta otro faraón, pero este faraón que quiso matar a Moisés, este muere. Dice la Biblia, aconteció que después de muchos días muere el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fíjense que quien clamó para que Dios obrara, para que Dios accionara, era el pueblo de Israel. El pueblo que estaba viviendo en esta incertidumbre, el pueblo que estaba viviendo en opresión, el pueblo que estaba encadenado, estaba en esclavitud, eran los servidores de los egipcios. Después que muere el faraón que quería matar a Moisés, este pueblo comienza a clamar. Y a causa del clamor de este pueblo,
Dios se le presenta a Moisés. Fue a causa del gemido de ellos es que Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que accionar. Y la persona que Dios iba a usar para guiar, para liberar a su pueblo, estaba haciendo una asignación equivocada. Estaba cumpliendo y estaba trabajando a la persona equivocada y estaba en un lugar equivocado. Dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Éxodos, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Fíjense que el príncipe de Egipto, el libertador, el que la madre le había visto el llamado, el propósito, la madre había visto que el niño era hermoso y tiene que ver con propósito, con asignación. Ahora estaba cumpliendo otra función y era apacentar las ovejas de su suegro. Pero dice la Biblia que Moisés lleva estas ovejas a través del desierto. Y esto me llama la atención porque si en el desierto no hay pasto, si en el desierto no hay agua, el por qué Moisés lleva a las ovejas de Jetro al desierto. ¿Por qué Moisés lleva a estas ovejas a un lugar en donde no la iba a sustentar? Me dice la Biblia que él atraviesa el desierto, mas llega hasta Horeb, el monte de Dios. Llega al monte de Dios. Allí en el monte Horeb, dice las escrituras que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta zarza es un arbusto en el cual solamente tiene espina y es un arbusto del área desértica, o sea, del desierto. Allí Moisés estaba seguro de que podía conseguirse con cualquier tipo de zarza, porque era el campo o el terreno en donde estos arbustos podían nacer, en medio del desierto. Pero Moisés lleva a estas ovejas y dice la Biblia que no fue a un monte cualquiera. Dice la Biblia que fue al monte de Dios. Y muchas veces nosotros pues queremos ir al monte de Dios, queremos conducir al monte de Dios personas que Dios no nos ha asignado ni a apacentar, que Dios no nos ha asignado a llevar. Personas en las que estamos nosotros pues obviando nuestra asignación, nuestro llamado, y estamos en un lugar. A mí la Biblia me enseña que Moisés estuvo apacentando las ovejas de su suegro por 40 años. Pasaron 40 años en donde Moisés estaba viviendo una vida tranquila, mientras el pueblo de Israel estaba viviendo en opresión, mientras el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaban atados, estaban encadenados. Moisés estaba en la casa de su suegro cumpliendo una asignación en la que a él sí lo habían llamado para apacentar, pero no a las ovejas de Jetro, sino al pueblo de Israel. Mas Moisés lleva a este pueblo al desierto, atraviesa el desierto porque él necesitaba llegar al monte de Dios. Y allí en el monte de Dios es que dice la Biblia que se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Jesucristo. Jesucristo se aparece en medio de esa zarza que está ardiendo, en medio de ese lugar, para darle una asignación o la verdadera asignación a Moisés. Dice la Biblia que a Moisés le llamó mucho la atención porque la zarza estaba ardiendo y quizás el asombro de Moisés no era que la zarza ardía, porque recuerden que como era un lugar desierto, los arbustos estaban secos y producto del calor y producto del sol, cualquier arbusto se podía prender en fuego. Ustedes ven, por ejemplo, en las noticias cómo hay bosques
en tiempo de sequía que se prenden en fuego porque están secos. Entonces el asombro de Moisés no era que la zarza estaba prendida en fuego. El asombro de Moisés era que la zarza no se consumía. Que la zarza estaba aún en la condición de como, aunque estaba seca, no consumía o no cambiaba el estado de la zarza. Y esto fue lo que le llamó la atención a Moisés. Y Moisés, con la curiosidad, quiso saber, por eso que se acerca a la zarza, por eso es que se acerca al fuego. Y dice la Biblia, entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés quería saber el porqué de las cosas, el porqué de lo sobrenatural que estaba viviendo en ese momento. Moisés sabía que lo que estaba aconteciendo era algo sobrenatural, algo que no pasaba. Y Moisés sabía de que estaba la mano de Dios en ese lugar. Porque recuerden que dice la Biblia en el versículo 2, antes de Moisés ver que se consumía que no se quemaba la zarza, estaba el ángel de Jehová. Y dice la Biblia de que Moisés dijo, me voy a acercar. Y en el momento que Moisés se quiere acercar, dice la Biblia, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Pasaron 80 años a que Moisés pudiera decirle a Dios, heme aquí. Pasaron 80 años para que Moisés pudiera escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dijo, no te acerques, porque el lugar que estás pisando es santo y tienes que quitarte el calzado para poder llegar donde estoy yo. Tienes que quitarte esas sandalias egipcias que representan la opresión, que representan las cadenas, y estás en un lugar santo, Moisés. Y en ese mismo momento Dios le da la asignación y Dios le hace el verdadero llamado y el verdadero para que él pudiera cumplir el propósito por el cual Dios lo preservó en el río Nilo cuando su mamá lo lanzó al río a través de una canasta de junco. Y Dios comienza a hablarle a Moisés y le dice, si usted me sigue allí en el capítulo 3, en el versículo 7, dice la Biblia, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. ¿Saben? A causa del clamor de alguien, Dios va a provocar que haya fuego en ti. A causa de que alguien está clamando, está pidiéndole al Señor y está diciéndole a Dios, Señor, ayúdame a salir de esta situación, de esta opresión, ayúdame a romper estas cadenas. Señor, envía a alguien para que hable, envía a alguien para que me ayude, pues a causa del clamor de alguien que está en opresión, Dios va a provocar un fuego especial en cada uno de nosotros. Dios va a provocar que el fuego no se apague. Dios va a provocar que el ángel de Jehová nos hable a través del fuego. Pues nosotros necesitamos en el nombre de Jesús que lo que Dios encendió en cada uno de nosotros, después de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, ese fuego no se apague. A mí me enseña la escritura en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, a este joven Timoteo que estaba liderizando una iglesia. El apóstol Pablo, él hace mención de algo y habla de un don especial que tenía Timoteo. ¿Saben? Me llama la atención porque en el tiempo de Moisés, quien estaba ardiendo era la zarza. Y Dios tuvo que tratar con Moisés para que el fuego de Dios estuviese después en Moisés.
Mas en el tiempo de Pablo y tiempo de Timoteo, me enseña la Biblia que el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 6 de segunda de Timoteo, le dice, por cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue dado por la imposición de mis manos. Saben, el apóstol Pablo estaba viendo que algo estaba sucediendo en la vida de Timoteo. Si usted y yo somos buenos observadores espirituales, necesitamos ver que hay algo que está sucediendo en el hermano que está a su alrededor, en las personas que Dios puso a su alrededor, que hoy día quizás usted lo vea apagado. Quizás hoy día ya no son los mismos, ya no están caminando, ya no hablan con ese fuego, ya no hablan con esa pasión la palabra. Es porque se está apagando el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:19, tenemos que tener cuidado porque después que el fuego se apaga también el Espíritu Santo. Y nosotros pues necesitamos, como el apóstol Pablo aconseja, avivar el fuego del don de Dios. Y recuerden, hace 2 semanas atrás, cuando hablábamos de este mismo pasaje, la palabra avivar es soplar. Y que el responsable y del cual se tiene que avivar el fuego es usted y soy yo. En donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en otras palabras, sabes, Timoteo, el don que tú tienes ahorita, que fue dado a través de la imposición de mis manos, este don se te está pagando. Veo como que hay un temor en ti, porque el apóstol Pablo le dijo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. El apóstol Pablo le estaba diciendo, así que no te dé miedo, Timoteo, de predicar este evangelio, de hablar de Jesucristo, de dar testimonio de él, que no te dé miedo. Él tenía un temor, el apóstol Pablo había un temor, sabía que había un temor en la vida de Timoteo. Por esa razón le dijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Usted y yo somos responsables de que ese fuego se mantenga encendido. Ahí como les dije, pues en tiempos de Moisés estaba la zarza, pero en tiempos de Timoteo nosotros éramos ese lugar en donde Dios se encendió en nuestras vidas al Espíritu Santo del Señor. Y pues muchas veces tenemos nuestra vida destruida, tenemos nuestra vida hecha pedazos, no hallamos qué hacer, estamos arruinados espiritualmente, ya no hay fuego en nuestras vidas, ya no hay esa pasión por la palabra, ya no hay esa pasión, ya no hay búsqueda de la presencia del Señor. Y si usted me acompaña al libro de Primera de Reyes, en donde vamos a ver un acontecimiento en donde el altar, en donde el Señor enviaba el fuego, estaba arruinado. Porque es que ya no había sacrificios para el Señor. La Biblia dice que el pueblo estaba cabizlando en sus pensamientos. La Biblia dice que cuando se presenta este hombre llamado Elías, este profeta llamado Elías, dice la Biblia de que él le habla al pueblo y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por mi palabra. Y a través de esta palabra dejó de llover, los cielos se cerraron, todo se secó. A través de esta palabra la gente caminaba sedienta, la gente buscaba el agua y no conseguían nada hasta que en el capítulo 18, si usted me acompaña al capítulo 18 de Primera de Reyes, en donde ya Elías se le presenta a Acab, al rey de Israel, y cuando se le presenta hay una confrontación entre el profeta y el rey. Y el rey le echa las culpas al profeta de lo que estaba sucediendo. El rey le dice que tú eres el que tienes esta nación así. Por tu palabra, mira lo que ha acontecido. Pero en el capítulo 18 del libro de Reyes, dice la Biblia en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú aquel que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre,
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense algo, ¿no? Que Elías viene y le dice a Baal, acá, eres tú el que estás turbando al pueblo. Eres tú con tu idolatría, estás turbando al pueblo de Israel, pero yo te pido algo, congrégame al pueblo para que suban al monte de Carmelo. Me llama la atención porque cuando Dios se le aparece a Moisés, es porque Moisés atraviesa el desierto, los hijos de Dios clamaron y Dios se le presenta en el monte Sinaí. Allí en ese monte Dios se le presenta, en el monte de Dios, se le presenta a Moisés a través de una zarza. Pero ahora viene el profeta Elías y dice, congrégame al pueblo, congrégame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel y suban al Carmelo. Hay algo que hacer. Dice las Escrituras, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjense que el pueblo, cuando Elías lo confronta y les dice hasta cuándo van a vivir en esta condición, hasta cuándo ustedes les van a servir a dioses falsos, hasta cuándo van a vivir apagados, hasta cuándo van a vivir alejados de Dios. Están viviendo en dos pensamientos. Si Dios es Dios, sírvanle a él. Si Baal es Dios, sírvanle a él, pero no pueden estar entre los dos pensamientos. Y dice la Biblia que el pueblo no le respondió palabra. ¿Saben? Esto me llama la atención porque cuando el pueblo no le responde palabra, nos da a entender que algo estaba sucediendo en todo el pueblo de Israel. Algo estaba pasando espiritualmente. El pueblo de Israel estaba apagado. Y para que el pueblo de Israel reaccionara y viera la verdad, tenía que ver fuego. La única manera era que tenían que ver esa señal que quizás ellos recordaban que había sucedido en el monte Sinaí a través de la zarza. Quizás ellos recordaban ese acontecimiento y quizás decían, si no hay fuego, no hay presencia de Dios. Entonces dice la Biblia en el versículo 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes, que lo primero que hizo Elías fue reparar el altar que estaba arruinado. Y Elías mandó al pueblo a que lo ayudara a poner las piedras, a echarle agua, a poner la leña, a colocar el holocausto. Y Elías comenzó allí a clamar a Dios. Dice la Biblia en el versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, la función que tenía Elías en ese momento era hacer volver el corazón de los hijos al Padre. Era que hubiese un despertar en ellos, y por eso que él decía, respóndeme Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios y que te vuelve a ti el corazón de ellos. Entonces Elías comienza a clamar. Dice la Biblia en el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sabe? Y después del fuego, dice las Escrituras en el versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hubo un despertar. Es que cuando el fuego de Dios, cuando Dios se manifiesta en fuego, debe haber un despertar. No puede estar Dios manifestándose en un lugar y habiendo fuego y que usted y yo permanezcamos dormidos espiritualmente. Este pueblo estaba dormido.
antes de que hubiese la manifestación del fuego, este pueblo estaba dormido. Este pueblo estaba cabizlando en tus pensamientos. Este pueblo no hallaba qué hacer hasta que descendió fuego del cielo, hasta que ellos pudieron ver de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural, cómo es que habiendo el holocausto sin prenderlo y más bien desafiando las leyes de la naturaleza, desafiando las leyes de la física, Elías, en vez de colocarle fuego, le coloca agua. Y porque Elías sabía que el tipo de fuego que se necesitaba para despertar a un pueblo no era un fuego que Elías podía hacer, sino era el fuego que Elías, provocando a Dios, Dios lo podía hacer. Y es el tipo de fuego que hace que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Ese tipo de fuego es el que Dios quiere que nosotros experimentemos, el fuego sobrenatural. Nosotros estamos rodeados de gente que no ha experimentado fuego. En nuestras congregaciones o la iglesia de Cristo en general, hay personas que no han experimentado el fuego de Dios. Y que estas personas, y hay otras que lo han experimentado, pero comenzaron a desanimarse en el camino. Tenemos el ejemplo de Timoteo. Timoteo había experimentado con el don que recibió de parte del Señor a través de la imposición de manos. Usted se imagina a un Timoteo animado, un Timoteo con ganas de apasionado, con ganas de predicar el evangelio, un Timoteo que ardía en fuego y de pronto comenzó a apagarse. Algo pasó en la vida de él y una de las cosas que dice el apóstol Pablo era que había temor y el temor comienza a apagar el fuego. El temor, la incertidumbre, la esclavitud espiritual comienza a apagar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Y que este fuego pues tiene que encenderse. Y para encenderse, como hizo Elías, tenemos que reparar lo que se arruinó en nuestras vidas. Podemos tener arruinado el lugar de oración, podemos tener arruinado el tiempo que le damos a Dios en la oración. Podemos tener arruinado de que ya no estamos ayunando, de que ya no leemos la palabra. Esos momentos que encendían el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros los podemos estar arruinados. Pero me enseña la Biblia que una de las cosas que hizo Elías fue reparar lo que estaba arruinado. ¿Qué hay en nuestras vidas que está arruinado? Que usted y yo somos los que tenemos que reparar. Dios es el encargado de volver a derramar el fuego. Dios es el encargado de consumir lo que tiene que consumir en nuestras vidas. Mas nosotros tenemos que provocar a Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que derrame el fuego sobre nosotros. Pero tenemos que reparar lo que nosotros tenemos arruinado. Después del fuego, dice la Biblia que Elías le habla a todo el pueblo y le dice, ahora vayan y agarren a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. Y dice la Biblia que Elías los decapitó. 850 profetas murieron ese día. Pero después de esa matanza que hubo en el Monte Carmelo, después dice las Escrituras que vino lluvia. No puede descender lluvia sin antes no desciende fuego del cielo. No podemos ver los cielos abiertos y que desciendan las bendiciones si antes no hay fuego. Nosotros pues tenemos que procurar que haya fuego en nosotros. Muchas veces queremos, Señor, abre los cielos, Señor, bendícenos, Señor, que las bendiciones caigan como lluvia en nuestras vidas. Señor, sáciame porque tengo sed, pero no queremos provocar a Dios para que descienda el fuego del Espíritu Santo.
para que Dios derrame sobre cada uno de nosotros al Espíritu Santo del Señor. Y no puede haber lluvia si antes no hay fuego. No puede haber liberación si antes no había fuego. No puede haber fuego sin antes no haber un clamor. El pueblo de Israel que estaba en opresión, estaba en Egipto, estaba en esclavitud, si ellos no clamaban, no podía descender fuego. Y si no hay fuego, Dios no podía levantar un libertador. Moisés no podía regresar, pero Moisés regresó a darle unas buenas nuevas a un pueblo que clamó y que provocó que la zarza ardiera. Elías también llevaba una noticia. Elías llevaba una noticia que Dios le había entregado. Dios le dijo a Elías, preséntate acá y dile que va a haber una gran lluvia, que en una gran lluvia se oye, pero no podía haber lluvia, no podía haber evidencia en los cielos. Los cielos estaban completamente cerrados. Si Elías no repara lo que estaba arruinado y Elías no provoca que Dios derrame fuego, usted no puede pretender que Dios abra las puertas de los cielos, que Dios derrame bendición sin antes provocar que haya fuego y antes reparar lo que está arruinado. No podemos decirle a Dios o no podemos esperar que vengan las bendiciones si nosotros no oramos. Necesitamos verdaderamente volver a las sendas antiguas. Necesitamos tener esa intimidad con Dios. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y no era un conocimiento de sabiduría o un conocimiento de letra, era un conocimiento de intimidad. La palabra conocer en la Biblia, cuando usted busca la palabra conocer, no tiene que ver con alguien que tiene falta de entendimiento, es alguien que tiene falta de relación con Dios. La palabra conocer, usted la va a encontrar cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual, tienen una relación, algo íntimo. Por eso que el pueblo de Israel tenía el mejor maestro que era Moisés, tenían la mejor cátedra que eran las tablas de la ley. Había palabra, ellos conocían la palabra, lo que no conocían era el Dios de la palabra. Por eso que cuando Moisés se ausentaba por 40 días, ellos prevaricaban en los pecados, ellos hacían becerros de oro, ellos cometían el pecado, ellos se acostaban con mujeres delante del tabernáculo, porque quien tenía relación con Dios, quien tenía intimidad con Dios, era Moisés y el pueblo no. Entonces, la palabra conocer es intimidad. Y muchos de nosotros hemos perdido la intimidad. Y por perder la intimidad, nuestro altar de alabanza, de adoración, de oración, está arruinado. Y lo tremendo es de que si no lo reparamos, no puede descender fuego. Si no presentamos el holocausto, no puede descender fuego. Nosotros necesitamos que en el nombre de Jesús, Dios nos ayude a reparar el altar que nosotros tenemos arruinado para que el fuego del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Necesitamos en el nombre poderoso de Jesús, porque hay gente que nos está observando. Hay gente, si usted me acompaña en las escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, aconteció algo cuando el apóstol Pablo estaba en naufragio. En el capítulo 27, él estaba en naufragio. Ellos perdieron la nave, pero los 276 tripulantes, Dios les preservó la vida a través del apóstol Pablo. Y dice la Biblia que llegaron a una isla llamada Malta, y que esta isla, dice las escrituras, que estaba lloviendo, había mucho frío, y ellos comenzaron a buscar palos secos. Me llama la atención porque en medio de la lluvia, ellos buscaron palos secos para prender el fuego. Dice la Biblia, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales los trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Fíjense que aquí en este pasaje del capítulo 28 hay dos tipos de personas, según lo que dice el versículo 2, cómo menciona a los habitantes de ese lugar, y los menciona los naturales. Y en el pueblo de Dios, lamentablemente, también hay esos dos tipos de personas. Aquellos que caminan en lo sobrenatural, aquellos que experimentan el fuego y los que caminan de manera natural, aquellos que no han experimentado el fuego, aquellos que te pueden recibir. Dice la Biblia que se incendió un fuego y que Pablo sabía de que este fuego necesitaba ser avivado, y Pablo comienza a buscar ramas secas en tiempos de lluvia, en tiempos de frío. El apóstol Pablo consigue ramas secas para lanzarlas al fuego, y dice la Biblia que vino una víbora, y esta víbora, dice las escrituras, que mordió al apóstol Pablo. Dice la Biblia, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia nos deja vivir. Vuelve el Espíritu Santo a llamar a este tipo de personas los naturales. Estaba lo sobrenatural y los naturales. Y me llama la atención porque cuando ellos vieron que la víbora se le prendió a Pablo, dijeron, este hombre es homicida. Comenzaron a alegar que el apóstol Pablo había cometido un delito. Y dice las escrituras que estos naturales, al ver que la víbora se le prendió, ellos comenzaron a observar, comenzaron a observar lo que el apóstol Pablo podía experimentar desde el momento que la víbora lo mordió. Pero dice la Biblia en el versículo 5, pero él, hablando de Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Porque es que cuando usted está en el fuego, usted bebe cosas mortíferas y no le hará daño. Usted puede pisar escorpiones y serpientes. Dice la Biblia que la víbora se le prendió del brazo a Pablo y Pablo la sacudió en el fuego. Porque en el fuego todo lo que no es de Dios se tiene que consumir, se tiene que quemar. Y dice las escrituras que aunque los naturales estaban esperando que el apóstol Pablo muriera, porque recuerden de que si era una víbora, como ellos quizás pensaban, o era, ¿verdad?, venenosa, ellos estaban esperando que el apóstol Pablo comenzara a tener reacciones por el veneno que esta víbora le ocasionó. Y estaban viendo cómo el apóstol Pablo sacudió la víbora en el fuego, y dice la Biblia, ellos estaban esperando que él se hinchase. Porque los naturales, como ven en lo natural y no saben y no han experimentado lo sobrenatural de Dios, quizás están esperando que tú mueras, quizás están esperando que tú te seques, quizás están esperando que tú te enfríes. Recuerda que había lluvia y había frío. Los naturales todos tenían puestos los ojos en el apóstol Pablo, y ellos estaban esperando que él se hinchase y que muriera. Pero dice la Biblia, ellos estaban esperando en el verso 6 del capítulo 28 del libro de los Hechos, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Qué tremendo, porque estos naturales primero catalogaron al apóstol Pablo cuando lo mordió la serpiente, lo catalogaron de homicida. Y dijo que aunque había salido salvo del mar, la justicia, ellos creían en una diosa llamada justicia, que la justicia lo iba a matar a través de esta serpiente. Pero ellos esperaron mucho, ¿sabe? La gente que está a tu alrededor, la gente natural, quizás están esperando que tú te mueras. Pero en ese esperar de ellos, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer que todo lo que te esté perturbando, que todo lo que te esté quitando la paz, que todo lo que quiere matarte sea echado al fuego.
y sea consumido. Tu ansiedad, todo lo que te angustia, todo lo que te está haciendo la guerra, Dios va a hacer que se consuma y que la gente que esperaba que tú murieras, al ver el fuego y lo que ocasionó el fuego, va a cambiar de parecer. Ellos cambiaron de parecer y dijeron, es un Dios. ¿Saben? Nosotros necesitamos que el fuego de Dios no se apague. Que haya en nosotros una zarza, que haya en nosotros una hoguera, que haya en nosotros un don. Y lo más importante, que haya en nosotros el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo del Señor nunca se apague. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un viento que soplaba y llenaba toda la casa donde ellos estaban sentados. Y repartió lenguas como de fuego. El fuego del Espíritu Santo llegó ese día. Y desde ese día hasta hoy, todo aquel que ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de la vida, que ha tenido una vida de búsqueda del Señor, que se apasiona por la presencia de Dios, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Desde el momento que aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero lamentablemente estamos como Timoteo. Ese don que hemos recibido, ese fuego, se nos está apagando. Ya no somos los mismos. Y que por esa razón tenemos que avivar el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Necesitamos volver a ver esa zarza arder. Necesitamos volver a subir al monte de Carmelo y reparar lo que está arruinado en nuestra vida. Usted sabe lo que está arruinado. Usted sabe lo que dejó de hacer para Dios. ¿Saben? Moisés había sido llamado para ser libertador y Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro. Moisés estaba haciendo algo que Dios no le mandó a hacer, que por esa razón Dios tuvo que presentárselo. Aunque hayan víboras que te quieren matar, el fuego de Dios lo va a consumir. Necesitamos avivar, soplar otra vez, ser entendidos, reconocer, examinarnos. Señor, sí, hace tiempo te buscaba apasionadamente y ahora por el afán dejé de buscar. Reconozco que mi altar está arruinado. Reconozco que necesito que descienda fuego. Necesito que el fuego consuma mi apatía, consuma mi enfriamiento, que el fuego me haga entender que no puedo estar cabizlando en dos pensamientos, que yo no puedo leer las escrituras y después irme a YouTube a ver algo que no debo ver. Que el fuego me haga entender que yo no puedo estar cabizlando de oír una prédica y después irme a ver pornografía. Que el fuego consuma lo que no es de Dios en nuestras vidas. Que no se apague el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Bueno, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo les ama y su pastora también. Bendiciones.